¿Escuchaste hablar de Joe Dispenza? Si no conoces mucho sobre él, te hacemos un pequeño resumen. Joe Dispenza es un neurocientífico e investigador estadounidense que ha dedicado su vida al estudio de la epigenética, la biología molecular, la neurología, la neurociencia y la física cuántica. Utilizando los conocimientos de estos campos científicos, ha conseguido borrar las fronteras que solían separar el pensamiento científico de la experiencia humana. Su historia personal es muy interesante, ya que logró volver a caminar luego de un grave accidente que lo dejó postrado, con el poder de la visualización y los pensamientos. Increíble, ¿no? Si pudieras usar la visualización para corregir, sanar o modificar algo en tu vida, ¿qué visualizarías? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algoalternativo, todo junto y en minúscula. Sumate a nuestra comunidad en Telegram ingresando a t.me/Mariana y Pablo y descarga nuestro ebook gratuito sobre los 9 hábitos que generan estrés. Y si quieres conectarte con la sanación y el autoconocimiento, te invitamos a participar de nuestros webinarios gratuitos ingresando a aprende.algoalternativo.com/webinarios. Continuamos. Joe Dispenza ha escrito varios libros e imparte conferencias y talleres por todo el mundo. En este video vamos a compartirte los conceptos más importantes del libro Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Joe Dispenza afirma que a menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, relaciones, profesión, familia y futuro. Pero, ¿por qué esperar a que esto ocurra? Bastante cierto, ¿no crees? En su libro, Dispenza se centra en las bases de la física moderna para explicarnos cómo Descartes y Newton dividieron al mundo en materia y pensamiento. Luego, hace mención al modelo tradicional con la llegada de Einstein y otros científicos del siglo XX que atendieron la realidad en términos de materia y energía, y con ellos surge finalmente la era cuántica. Dentro de los descubrimientos de la física cuántica, la de Einstein, E es igual a mc², demostró que la materia y la energía están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Debemos entender que cambiar nuestra mente no es más que una cuestión de dejar el hábito de ser el mismo de siempre. Para eso hay que tener nuevas experiencias y percepciones. Según la física cuántica, nuestros 5 sentidos solo perciben una infinitesimal parte de la realidad. Toda la realidad física no es más que energía. La energía es frecuencia y la frecuencia es información. Cuando trasciendes tus sentidos, cuando entiendes que no estás limitado por las cadenas de tu pasado, todo es posible. La inteligencia universal que anima todo cuanto existe te sorprenderá y deleitará. Lo único que desea es ofrecerte lo que tú quieres. Según explica Joe, el vacío identitario es el vacío entre quién soy en realidad y quién aparento ser. Y cuenta, al reflexionar en mí, descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad, como 2 entidades distintas, quien aparentamos ser y quien somos en realidad. Quien aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo. Es una primera capa de cómo queremos que los demás nos vean. Muchas veces, como te contamos en un video anterior que te compartimos aquí arriba, solemos vivir en un modo superviviente, en lugar de ser creadores de nuestra realidad. Vivir en un estado de supervivencia conlleva vivir estresado y creyendo que el mundo exterior es más real que el mundo interior.
En cambio, cuando te encuentras en el estado armónico de creación, eres sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo, pierdes la noción de ti. Te conviertes en conciencia pura, libre de las cadenas de la identidad que necesita la realidad exterior para recordar quién crees ser. Quienes somos en realidad es como nos sentimos por dentro. Es lo que sentimos cuando no estamos preocupados por la vida. Es lo que ocultamos sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos, como la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión o el odio, creamos un vacío entre quien aparentamos ser y quienes somos en realidad. El tamaño del vacío varía de una persona a otra. Esto sucede debido a que seguimos anclados a un viejo modelo de actuar, basado en nuestros sentidos y en un modelo de causa y efecto o estímulo y respuesta. Para poder encontrar la verdadera sanación, debemos utilizar un modelo de causar un efecto, no de causa y efecto, donde pongamos de manifiesto nuestros pensamientos e intenciones conjunto a nuestras emociones, de forma consciente. Al hacer esto, estaremos cambiando nuestro estado del ser y logrando transformar nuestro yo físico. Es por este motivo que titula su libro Deja de ser tú. Vamos a explicarlo mejor. La persona que somos de verdad, el yo real, se escuda tras la imagen que damos. Como no podemos soportar mostrar este yo al mundo, fingimos ser otra persona. Mentimos sobre quién somos porque sabemos que los convencionalismos sociales no admiten esta clase de personas. Entre los 30 y los 40 años ya tenemos la personalidad formada. Por eso, podemos prever los resultados de la mayoría de vivencias. Ya sabemos cómo nos harán sentir antes de que sucedan. Al llegar a la madurez de la vida, las personas que no intentan huir de sus sentimientos se hacen preguntas importantes. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Me quiero? Estas preguntas nos vienen porque nos damos cuenta de la gran cantidad de energía que gastamos en mantener la imagen que damos al mundo y lo agotador que es el que la mente y el cuerpo estén preocupándose constantemente. Nuestros tres cerebros, la neocorteza, el cerebro medio o límbico y el cerebelo, nos permiten pasar de pensar a actuar y a hacer. Cuando empezamos a sentir como si una posible realidad futura ya estuviera sucediendo en el momento en que nos centramos en ella, estamos cambiando los hábitos y actitudes automáticas y otros programas subconscientes negativos. Según Joe, para poder cambiar algo en tu cuerpo y tu mente y producir un efecto en el exterior, necesitas recorrer una serie de meditaciones guiadas que se explican en profundidad en el libro. Este proceso de meditación está descrito paso a paso para poder aplicar las teorías presentadas en la primera y la segunda parte del libro. A continuación, te compartimos 4 frases del libro Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Número 1. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Frase número 2. Aquello en lo que ponemos la atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico, y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Frase número 3. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Frase número 4. El verdadero empoderamiento llega cuando empezamos a analizar a fondo nuestras creencias.
¿Cuál de estas frases te ha gustado más? ¿Crees que puedes cambiar tu realidad con la creencia? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo, todo seguido y en minúscula. Comparte este video en tus redes, danos un me gusta y suscríbete al canal. En la descripción del video te dejamos el enlace con el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Y recuerda que si quieres empezar a conectarte con la sanación y el autoconocimiento, puedes participar de nuestros webinarios gratuitos todas las semanas ingresando a aprende.algoalternativo.com/webinarios. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.